El dominio Tharin descendió sobre la Tierra con la fría deficiencia de una especie que había olvidado el dolor de la derrota. Habían subyugado mundos mucho más avanzados que este, utilizando su armamento de plasma y sus sistemas de combate controlados por IA para aplastar a la oposición sin esfuerzo. Cada planeta había caído con la misma previsibilidad y resistencia al principio, seguida del colapso tan pronto como sus fuerzas abrumaron las defensas enemigas. Para ellos, la Tierra era solo otra conquista, así que la historia de la Tierra estaba impregnada de conquistas. Su especie prosperaba gracias a la guerra, utilizando imponentes exoesqueletos que podían devastar a un batallón entero de un solo golpe. Confiaban en la fuerza bruta, sumada a su avanzada tecnología, sin necesidad de sutileza. Sus rifles de plasma podían desintegrar materia orgánica al contacto y sus enjambres de drones patrullaban los cielos cazando a cualquier insensato que se les opusiera en la gran extensión de la galaxia. Los humanos eran vistos como una especie primitiva que aún dependía de proyectiles metálicos y armas de fuego químicas como reliquias de una era olvidada. Los Tharkin, divertidos por la obsoleta tecnología militar de la Tierra, se burlaban de las armas de proyectiles de la humanidad. Se burlaban de la idea de que los humanos todavía usaran balas. Los francotiradores y sus rifles eran ridículos, reliquias de una flecha pasada, cuando la precisión se valoraba más que la potencia del fuego. No podían concebir que ningún humano pudiera ser una amenaza. Sus escudos eran inmunes a estos ataques primitivos, o eso creían. La arrogancia consumió al Imperio Tharin, al igual que con todas las demás conquistas. Pero los defensores de la Tierra no estaban desesperados a pesar de las adversidades. La humanidad, aunque tecnológicamente inferior, no era una especie que se rindiera fácilmente. Los gobiernos mundiales, por primera vez en décadas, se unieron ante la embestida alienígena. Comprendían sus limitaciones, pero también conocían el poder de la estrategia. No se enfrentarían a los Tharkin de frente en la guerra tradicional. Ese camino los condujo a una derrota segura. En cambio, se centraron en métodos no convencionales, como las tácticas de guerrilla de operaciones especiales y el sigilo. Los ejércitos de la Tierra se derrumbaron en la primera ola de ataques. Los enfrentamientos iniciales fueron catastróficos. Tanques, aviones de combate y silos de misiles fueron destruidos por la superior potencia de fuego de los Tharin. Ante una fuerza tan abrumadora, la resistencia parecía. Las ciudades feudales quedaron reducidas a escombros, y el armamento más avanzado apenas rozó la superficie de las defensas alienígenas. Las primeras derrotas fueron desmoralizantes, y los Tharin solo se volvieron más audaces, estableciendo bases avanzadas en el suelo terrestre, preparándose para la inevitable rendición. Pero incluso mientras los líderes mundiales desesperaban, pequeños grupos de soldados y civiles seguían luchando. Entre ellos se encontraba el sargento David Reynolds. David había visto más combate que la mayoría, sirviendo como francotirador de élite en la resistencia terrestre. No solo era hábil, sino paciente y metódico, mientras que otros. Vio el fracaso, vio la oportunidad. El Tharin pudo haber tenido tecnología superior, pero David sabía que ningún escudo era perfecto, ninguna armadura era impenetrable si sabía dónde golpear. David había sido entrenado para esto durante años. Perfeccionó su oficio, aprendiendo el arte de la puntería a larga distancia y la importancia del terreno en los bosques y montañas donde la tecnología Tharin tenía problemas para rastrear las firmas orgánicas. David se convirtió en un fantasma. Era un experto en camuflaje, capaz de mimetizarse con el entorno y desaparecer por completo, esperando el momento perfecto para disparar. Había aprendido desde el principio que la paciencia era la mejor arma de un francotirador. Mientras David se preparaba para la misión, reflexionó sobre su viaje. No era el soldado más fuerte ni el más rápido, pero tenía una mente estratégica. Mientras otros se precipitaban al combate buscando la gloria, él esperó. El mundo se derrumbó a su alrededor, pero en ese caos, David encontró claridad. Su rifle era una herramienta simple, pero en sus manos se convirtió en algo mucho más letal que cualquier otro. El arma de plasma alienígena. Los Tharin, en su arrogancia, habían pasado por alto las defensas naturales de la Tierra. Establecieron sus bases en campos abiertos, confiados en que ningún arma humana podría alcanzarlos. Los imponentes exotrajes que custodiaban el perímetro eran casi cómicos en su tamaño, diseñados para intimidar y aplastar a cualquier oponente, pero en su tamaño, David vio debilidad. Esos trajes estaban diseñados para el combate directo, no para la precisión. Los alienígenas no buscaban a un hombre en la distancia. Un hombre con un rifle y un plan. El comandante alienígena era una figura particularmente presumida desde su alto puesto de observación. Gritaba órdenes a sus subordinados,
completamente inconsciente de que David lo había estado observando durante horas. El Tharin se había vuelto descuidado, asumiendo que la resistencia de la humanidad había sido aplastada. El comandante se erguía erguido con su brillante brazo, un símbolo de la superioridad de Tharin, pero para David era solo un objetivo posicionado en el denso bosque a millas del campamento Tharin. David yacía boca abajo en el suelo con su rifle. Acurrucado contra su hombro, el telescopio brillaba tenuemente a la luz del sol, pero sabía que los extraterrestres no se darían cuenta. No lo buscaban a él. Se creían invencibles más allá del alcance de la Tierra. Las llamadas armas primitivas. David se ajustó su objetivo, calculando la distancia cuando la velocidad y el movimiento del comandante. Su respiración se hizo más lenta mientras se acomodaba al familiar ritmo de la caza. El comandante Tharin levantó la mano indicando a sus tropas que ese sería su último movimiento. El dedo de David apretó el gatillo y el disparo resonó en el Tharin. Fue casi silencioso, solo un leve crujido como el chasquido de una ramita, pero en un instante, el cuerpo del comandante se sacudió. Su casco retrocedió bruscamente al aparecer un agujero justo en el centro de su frente. El comandante se desplomó en el suelo por un momento. El Tharin se congeló, inseguro de lo que acababa de suceder. No hubo explosión, ni destello de plasma, solo una simple bala disparada desde un rifle. Se habían burlado. El pánico recorrió las filas alienígenas. Sus escudos no detuvieron el disparo, su armadura no lo desvió. Un solo humano con un arma que consideraban obsoleta había matado a su líder. David no esperó a ver las consecuencias. Ya se movía, deslizándose entre las sombras de los árboles, desapareciendo con la misma facilidad con la que había aparecido. El Zarkin se apresuró a enviar drones al bosque para localizar al francotirador, pero era demasiado tarde. David se había ido, un fantasma entre los árboles. Habían subestimado a la humanidad y ahora estaban pagando el precio mientras David se retiraba a un lugar seguro. Sabía que esto era solo el comienzo. El Tharin vendría por él, pero ya habían perdido su ventaja. Habían subestimado la determinación de la Tierra, sus soldados y la letalidad de un disparo certero. Y ahora aprenderían por las malas que la fuerza de la humanidad no residía en su tecnología, sino en su espíritu, la voluntad de luchar, adaptarse y sobrevivir contra adversidades imposibles. Y David Reynolds, el francotirador del que se habían reído, estaba a punto de darles una lección que no olvidarían pronto. David yacía tendido en el suelo. A una milla del puesto de avanzada alienígena, con el rifle apoyado perfectamente contra su hombro, había estado en esa posición durante días, observando cada movimiento del Zark y los comandantes a través de su mira. La paciencia era algo que David había dominado durante años de entrenamiento y ahora daba sus frutos cada día. El comandante seguía el mismo patrón, recorriendo el perímetro, ladrando órdenes a sus subordinados y luego retirándose a un punto estratégico con vistas a todo el campamento. Arrogante y predecible, David sabía que el disparo tendría que ser perfecto. Los Zark seguían ajenos a la verdadera amenaza que la humanidad les representaba. La idea de que un francotirador humano pudiera alcanzar a uno de sus comandantes, y mucho menos matarlo, era ridícula. Creían que sus escudos eran impenetrables, su tecnología demasiado avanzada para que cualquier arma terrestre fuera una amenaza, pero David sabía que no dependía de la tecnología, sino de su habilidad, su paciencia y el hecho de que los Tharin, a pesar de todos sus avances, habían pasado por alto un simple detalle. ¿Verdad? Sin escudo. Era perfecto. El viento estaba en calma hoy, lo cual era un don excepcional. David ajustó su mira telescópica, teniendo en cuenta la distancia y el ligero ángulo desde su posición. Su respiración se ralentizaba con cada exhalación, hundiéndose. Con la quietud a su alrededor, no se trataba solo de apretar el gatillo, sino de cronometrar. Tenía que disparar cuando nadie miraba, cuando la atención del campamento estaba en otra parte, y cuando el comandante quedó completamente expuesto a través de la mira, observó cómo el comandante se ponía en posición. Su gran figura blindada se encontraba al borde de un acantilado que dominaba toda la base Zaren. Desde allí, el comandante podía verlo todo, pero lo que no se dio cuenta fue que eso también lo convertía en un objetivo perfecto. La mira de David seguía a los alienígenas a cada paso. Su mente repasaba todos los escenarios posibles. Solo habría un disparo y tenía que contar. El dedo de David se cernió sobre el gatillo. El comando dejó de girar para dar órdenes a sus tropas. Este fue el momento en que David apretó el gatillo, sintiendo lentamente un ligero retroceso del rifle contra su hombro. El sonido del disparo fue apenas audible,
solo un leve crujido que se fundió con el ruido de fondo del bosque. La bala cortó el aire, recorriendo la distancia entre David y su objetivo. En menos de un segundo, la cabeza del comandante Zarkin se echó hacia atrás al encontrar su objetivo. Un pequeño agujero apareció en el centro de su casco, justo entre sus brillantes ojos rojos. Por una fracción de segundo, el cuerpo del alienígena permaneció rígido como si su cerebro aún no hubiera registrado que estaba muerto. Luego, con una repentina sacudida, el comandante se desplomó en el suelo. Su cuerpo se deslizó por el acantilado y desapareció en el caos de abajo. Por un momento, todo el campamento pareció congelarse. Los soldados Zarkin, siempre tan confiados, se quedaron quietos, inseguros de lo que acababa de suceder. Miraron a su alrededor confundidos. Sus ojos escudriñaban el cielo como si esperaran que alguna gran arma humana se revelara. Pero no hubo nada. Ni una explosión de plasma, ni un ataque de dron, solo una sola bala precisa que había derribado a su líder. El pánico se extendió rápidamente. Las tropas de Zarin reorganizaron sus movimientos frenéticamente mientras intentaban comprender cómo había sucedido esto. Se suponía que sus escudos eran impenetrables. Su armadura era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa que la humanidad pudiera lanzarles, pero allí estaban. Su comandante había muerto de un solo disparo de un arma humana que habían descartado como primitiva. Su exceso de confianza los había cegado y ahora estaban pagando el precio. La tensión en el campamento era palpable. Los soldados Zarkin se gritaban órdenes en su lenguaje gutural, intentando localizar el origen del disparo. Se lanzaron drones al cielo, escaneando el bosque en busca de cualquier señal de movimiento, pero David hacía tiempo que se había ido. Había disparado y se retiró de inmediato, mezclándose entre los densos árboles y la maleza como si nunca hubiera estado allí. Este era su terreno, su campo de batalla. Zarin podía tener la tecnología, pero David tenía algo mucho más valioso: experiencia y la capacidad de desaparecer. Mientras los drones zumbaban sobre sus cabezas, escaneando el área donde se había disparado, no encontraron nada. David había sido meticuloso al ocultar sus huellas. Señuelos y pistas falsas para despistar a cualquier perseguidor para el que se había entrenado. Horas dedicadas a perfeccionar el arco de... Desapareciendo en el paisaje, los Zarin, a pesar de toda su superioridad tecnológica, estaban mal equipados para lidiar con las tácticas de guerrilla a las que estaban acostumbrados: abrumar a sus enemigos con fuerza bruta, no con un francotirador solitario que podía atacar y desaparecer antes de que siquiera supieran lo que había sucedido. El campamento era un caos sin su comandante. Los soldados no tenían líder, inseguros de cómo proceder. Los drones continuaron su búsqueda infructuosa y los oficiales restantes comenzaron a gritar órdenes para formar posiciones defensivas, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El mensaje era claro. La humanidad no era tan débil como pensaban y la guerra que esperaban ganar tan fácilmente estaba lejos de terminar. David se movió rápidamente por el bosque, manteniéndose entre las sombras. Mientras los sonidos del campamento Zakan se debilitaban tras él, sabía que enviarían equipos a encontrarlo, pero ya se había preparado para eso. Se habían tendido trampas a lo largo del camino que había tomado y los Zarin, que desconocían el terreno de la tierra, serían presa fácil si lo seguían demasiado de cerca a medida que se alejaba. La mente de David ya estaba en el siguiente objetivo. Esto era solo el comienzo. Los Zarin podrían haber tenido la ventaja en las primeras etapas de la guerra, pero ahora comenzaban a darse cuenta de que su ventaja tecnológica no era suficiente para garantizar la victoria. David les había demostrado que la humanidad podía atacar desde las sombras, que ni siquiera los escudos y armaduras más avanzados podían protegerlos de una bala bien colocada. Él había cambiado el equilibrio, aunque solo fuera por un momento, y ahora los Zarin estarían alerta, siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándose de dónde vendría el siguiente disparo. Al llegar a su siguiente zona segura, escondida en lo profundo de un barranco, David se permitió un momento para respirar. El primer disparo había sido un éxito. Los Zarin estaban hizo añicos su confianza, y eso le dio a la tierra una pequeña resistencia. Un atisbo de esperanza, pero David sabía que esto estaba lejos de terminar. Los Zarin se reagruparían e irían tras él con todo lo que tenían, pero David estaba listo para ellos. Los había estudiado, comprendía sus debilidades y ahora pagarían por subestimarlo. David se había convertido en algo más que un soldado a ojos de los invasores Zarkin. Era un fantasma, una amenaza omnipresente que acechaba cada movimiento diario. Mientras las fuerzas alienígenas avanzaban por las ciudades y bosques desolados de la Tierra, se encontraban bajo la mira de un francotirador que nunca podrían ver.
David había decidido mantenerse en movimiento, nunca quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo. Comprendía que su movilidad era su mayor arma. Los Zarin buscaban una lucha tradicional, pero él no iba a ceder. Sus tácticas eran simples pero efectivas. Sabía que los Zarin dependían en gran medida de su tecnología para comunicarse y coordinar sus operaciones, así que apuntaba a sus oficiales de comunicación. Siempre era la misma rutina. Rastreaba un convoy, esperaba el momento oportuno y luego disparaba. Los oficiales Zarin nunca lo vieron venir. Su habilidad para desaparecer tras cada disparo dejaba a los Zarin en desorden y sus convoys de suministros se convertían en presa fácil. Con el tiempo, dudaban en viajar en cantidades inferiores a las masivas. Pero incluso entonces, David encontraba maneras de atacar al amparo de la oscuridad. A veces se desplazaba a terreno elevado, pasando horas en la misma posición esperando la oportunidad perfecta. Los Zarin no tenían ni idea de cómo manejarla. Sus fuerzas, antes tan seguras, ahora se volvían más erráticas, inseguras de cómo defenderse de un enemigo que no podían encontrar. David aprovechó su miedo. No necesitaba matar a cientos para impactar, solo necesitaba mantenerlos en vilo para que cuestionaran cada movimiento. Los líderes Zarin, frustrados y furiosos, respondieron enviando cientos de drones. Cada uno de ellos está equipado con sensores térmicos avanzados, diseñados para localizar señales de calor en los densos bosques y regiones montañosas. David operó, pero lo había anticipado usando viejas tácticas militares. Ocultó su calor firme empleando técnicas básicas pero efectivas, mantas térmicas de barro y el frío natural del entorno. Los drones sobrevolaron buscándolos sin descanso, pero cada vez que no encontraban nada, David comprendía el terreno mejor que los Zarin. Lo usó a su favor, deslizándose por valles naturales y densos bosques, manteniéndose siempre un paso por delante cuando no disparaba. Colocaba trampas, cables trampa y señuelos, cualquier cosa que pudiera ralentizar al enemigo y hacerle dudar de cada movimiento. Los Zarin se estaban desesperando y David lo sabía. Su tecnología era sofisticada, pero les costaba adaptarse a las realidades de la guerra de guerrillas. Estaban acostumbrados a abrumar a sus enemigos con una potencia de fuego y un número superiores, pero David había reducido su ventaja a casi nada en la base de la resistencia de la tierra. La noticia del éxito de David comenzó a difundirse. Los combatientes de la resistencia se habían desmoralizado a principios de la guerra. Días después de la invasión, observaban con impotencia cómo los Zarin desmantelaban las defensas de la tierra, pero ahora tenían esperanza. El éxito de David los inspiró, demostrando que la lucha no había terminado. La noticia de sus hazañas se extendió rápidamente entre los soldados. Cada historia, más legendaria que la anterior, comenzó a creer que, a pesar de sus armas obsoletas, aún podían ganar. La moral comenzó a subir. La única misión de David era cambiar lentamente el rumbo de la guerra. No era solo el daño físico que estaba causando a las fuerzas Zarin, sino también el daño psicológico que sufría cada vez que atacaba. Los Zarin se volvieron más paranoicos. No podían entender cómo un hombre con un rifle podía tener un impacto tan devastador. Su frustración aumentó al darse cuenta de que su tecnología avanzada no era suficiente para garantizar la victoria. Necesitaban algo más, algo para lo que no estaban preparados. Los comandantes Zarin se desesperaron y comenzaron a cambiar de estrategia, recurriendo a medidas extremas. Ordenaron bombardeos indiscriminados sobre vastas extensiones de tierra con la esperanza de expulsar a David. Áreas enteras fueron arrasadas, reducidas a cráteres humeantes en un intento feudal de atrapar al francotirador, pero David ya había seguido adelante. Observaba desde lejos cómo los Zarin desperdiciaban sus recursos. Cada bomba que lanzaban debilitaba aún más su determinación. Cada operación de búsqueda fallida desmoralizaba a sus tropas. David comprendió que esta era su verdadera arma, no solo su rifle, sino el miedo que infundió en los Zarin. Habían venido a la tierra esperando una victoria fácil, pero ahora se lo cuestionaban todo. No sabían de dónde vendría el próximo ataque y esa incertidumbre comenzaba a corroerlos. Los soldados Zarin, antes tan audaces, ahora dudaban en abandonar sus bases. Se movían en grandes grupos torpes, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando otro disparo. El miedo al francotirador invisible los hacía lentos y por miedo a cometer errores, David aprovechó cada uno de ellos, atacando los puntos débiles de sus blindajes, sus convoys y sus líneas de comunicación. Por primera vez desde que comenzó la invasión, las fuerzas Zarin estaban a la defensiva. Sus imponentes trajes exo y rifles de plasma ya no eran las herramientas de invencibilidad que una vez consideraron. Eran vulnerables y lo sabían. Cada día,
La campaña de David erosionaba su confianza, y con cada semana que pasaba, el control del Imperio zarín sobre la tierra se debilitaba. David nunca se rindió. Seguía moviéndose, disparando, manteniéndose siempre un paso por delante. Los zarín intentaron todos los trucos posibles: desplegar más drones, enviar escuadrones de cazadores de élite e incluso intentar provocarlo con falsos convoys. Pero David era más inteligente. Había vivido suficientes batallas para saber cuándo se les estaba tendiendo una trampa. Evitaba lo obvio y se concentraba en eliminar a los objetivos de alto valor que más importaban, los oficiales que mantenían a los zarín. La máquina de guerra en marcha. Cuanto más atacaba David, más desesperados se volvían los zarín. En su desesperación, empezaron a cometer errores, y cada error les costaba caro. Los suministros escaseaban, la moral decaía y las otrora invencibles fuerzas zarín se encontraron en una posición desconocida. Habían subestimado la determinación de la humanidad, y ahora estaban pagando el precio. La guerra de David estaba lejos de terminar, pero la balanza había cambiado. Los zarín ya no eran la fuerza imparable que una vez creyeron ser. Ahora eran ellos quienes miraban por encima del hombro, preguntándose cuándo llegaría el siguiente disparo, preguntándose cómo un solo hombre había cambiado el curso de toda una invasión. David, siempre francotirador, se mantuvo paciente, sabiendo que cada día que permanecía invisible era otra victoria. Los zarín estaban aprendiendo a las malas que en la tierra incluso la más pequeña chispa de resistencia podía encender un fuego que quemaría al más poderoso de los imperios. El alto mando, conmocionado por la constante pérdida de oficiales clave y suministros críticos, no tuvo más remedio que enviar a la tierra a su guerrero más formidable, el general KTH, conocido en toda la galaxia por su brutalidad y su inigualable destreza en combate. Con una sola misión, eliminar al francotirador humano, Coro había liderado innumerables conquistas, derribando civilizaciones enteras, y se enorgullecía especialmente de hacerlo con una fuerza abrumadora. Su armadura era una maravilla de la ingeniería Zarkan, una fortaleza impenetrable de aleaciones alienígenas que lo protegía de cualquier arma conocida. Creía que la Tierra caería como el resto, rápidamente y sin resistencia. Al aterrizar, Korot exudaba la misma arrogancia que había definido la aproximación del Imperio zarín desde el principio. Se movía por el campamento inspeccionando a sus tropas y dando órdenes con una calma escalofriante. Su imponente figura, vestida con una armadura oscura que brillaba bajo el cielo alienígena, estaba destinada a ser un símbolo de victoria inevitable. Para él, este francotirador no era más que una molestia, una reliquia de un planeta que ya debería haberse rendido. Le parecía ridículo que un humano con herramientas tan primitivas hubiera logrado interrumpir sus operaciones, pero esta vez, él mismo lo detuvo. David sabía que Kat venía. Había interceptado las comunicaciones de Zarin y reunido suficiente información para comprender lo que estaba en juego. No se trataba de otro oficial. Korot era diferente, más inteligente, más preparado y más peligroso que cualquiera al que David se hubiera enfrentado. Su armadura estaba recubierta de escudos de energía y tenía fama de aplastar enemigos con una eficiencia despiadada. David ya había visto cómo Zarin se adaptaba a sus tácticas, enviando drones y tendiendo trampas para atraparlo. Esta vez, tendría que ser aún más preciso. David pasó días estudiando los movimientos de Kat a distancia, tomando notas sobre cómo el general interactuaba con sus tropas, dónde se posicionaba y cuándo parecía más vulnerable. La paciencia siempre había sido la mejor arma de David, y ahora la necesitaría más que nunca. Cada detalle importaba: la posición del hijo, la dirección del viento, el destello reflectante de la armadura del general. David los consideró todos mientras planeaba su disparo. No podía permitirse fallar esta vez, si Coro no moría de un solo disparo. David sabía que no habría una segunda oportunidad. El día del enfrentamiento, Coro había cometido el error de establecer su centro de mando en una posición expuesta, creyendo que ningún arma humana podría tocarlo. Su confianza sería su perdición. David yacía oculto entre la maleza, con el rifle apoyado en el suelo a través de la mira. Observó cómo Kat se movía por el campamento, dando órdenes, completamente inconsciente de que cada uno de sus pasos estaba siendo rastreado. El dedo de David flotaba cerca del gatillo. Su mente repasaba rápidamente los cientos de variables que podían afectar el disparo. No se trataba solo de apretar el gatillo, sino de la precisión y la oportunidad perfecta. Kort, a pesar de toda su arrogancia, tenía un defecto que David había notado en enfrentamientos anteriores. Su armadura, aunque casi impenetrable, tenía una pequeña vulnerabilidad en la articulación del cuello. Era una fracción de pulgada, una debilidad tan diminuta que la mayoría ni siquiera la notaría, pero David, si la bala impactara allí, contuvo la respiración, con cada músculo de su cuerpo,
completamente inmóvil, esperando el momento en que Kat quedara completamente expuesta. Entonces, Coral se detuvo a media orden, girando ligeramente la cabeza hacia un lado, revelando el punto débil que David había estado esperando sin dudarlo. Apretó el gatillo y el disparo emitió un sonido que quedaría grabado para siempre en la memoria de cada soldado Zarkan que lo presenció. La bala cortó el aire rápida y silenciosamente, encontrando su objetivo con perfecta precisión. El cuerpo de Kara se tensó al impactar la bala en el pequeño hueco de su armadura. Sus manos, instintivamente, se llevaron la mano al cuello como si intentaran aferrar la fuerza invisible que acababa de penetrar su aparentemente indestructible defensa. Por un instante, todo el campamento se quedó inmóvil, paralizado al ver a su intrépido general retrocediendo a trompicones. El poderoso Kord, el guerrero que jamás había conocido la derrota. Caía. Su cuerpo blindado se estrelló contra el suelo con un golpe sordo ensordecedor. El impacto hizo temblar el suelo bajo sus pies. El Zarkin observaba con incredulidad, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El pánico se apoderó de él. Inmediatamente, con la muerte de su líder, las fuerzas alienígenas se sumieron en el caos. Las tropas Tharin, antes organizadas, rompieron filas. Inseguros de qué hacer sin la férrea orden de Kara, se apresuraron a encontrar al francotirador, lanzando drones y enviando grupos de exploración al desierto. Pero David ya se había ido, habiendo desaparecido en el bosque como una sombra. El campamento estalló en desorden. Oficiales gritando órdenes contradictorias. Soldados en retirada y drones dando vueltas sin rumbo. En la base de la resistencia terrestre, la noticia de la muerte de Kat se extendió como un reguero de pólvora. La muerte del general fue más que una victoria, fue un punto de inflexión en la guerra. Las fuerzas Zarkin habían quedado paralizadas por la pérdida de su líder más temido. Sin su mando quedaron Vulnerables Y. Desorganizados. El único disparo de David había hecho más de lo que cualquier batalla podría haber hecho, destrozando la creencia del Imperio Tharin en su propia invencibilidad. La humanidad había ganado no mediante una potencia de fuego superior ni tecnología avanzada, sino mediante la resiliencia, paciencia y la habilidad de un francotirador. El rumbo de la guerra cambió. Las fuerzas Tharin, que ya no confiaban en su inevitable victoria, comenzaron a retirarse de posiciones clave. Lo que una vez pareció una lucha perdida, ahora era una guerra que podía ganarse. La resistencia terrestre aprovechó la oportunidad y lanzó ataques coordinados contra las fuerzas Tharin restantes, haciéndolas retroceder de ciudad en ciudad. David observaba desde la distancia cómo las naves Tharin comenzaban a abandonar la atmósfera terrestre. Ed reflexionó sobre el coste de la guerra. La batalla estaba lejos de terminar y sabía que los Tharin regresarían quizás con tácticas más brutales o armamento más avanzado. Pero por ahora, la humanidad se había ganado tiempo para reagruparse, reconstruirse y prepararse para lo que viniera después. Mientras empacaba su equipo y se preparaba para la siguiente misión, David sabía que los Tharin que una vez se burlaron de nuestras armas primitivas habían aprendido una dura lección. La verdadera fuerza de la humanidad no residía en su tecnología, sino en su capacidad de adaptación, resistencia y lucha contra todo. Las probabilidades, y en ese momento los invasores que habían subestimado a la Tierra se dieron cuenta de que se enfrentaban a una especie mucho más formidable de lo que jamás habían imaginado.